Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Esta vez les voy a resumir lo que es un artículo, creo que es relativamente nuevo, acerca de qué hacemos con los pacientes no respondedores al tratamiento antibiótico en caso de una neumonía asociada a la ventilación mecánica, y también habla un poco de lo que es la neumonía asociada a la ventilación comunitaria, perdón. Es un artículo de este año, del 2025, eh, que es más que nada es una revisión narrativa de la literatura, cuya finalidad es proporcionar a los médicos un enfoque estructurado sobre el manejo de la neumonía que no responde al tratamiento, que incluye los criterios para definir un paciente no respondedor, su frecuencia esperada, el diagnóstico diferencial y los pasos diagnósticos y óptimos de las estrategias de tratamiento que vamos a requerir. ¿Cómo se define un paciente no respondedor? En el caso de una neumonía grave adquirida en la comunidad, se considera no respondedor si no hay una mejoría clínica dentro de las primeras 72 horas de recibir la terapia antibiótica adecuada. Los pacientes no respondedores pueden exhibir signos como fiebre persistente, empeoramiento de su expectoración y dificultad para respirar, y además otros elementos de deterioro clínico como la inestabilidad de hemodinámica, empeoramiento del estado respiratorio, incluso de otras complicaciones más graves como la aparición de distrés o shock. Otras cosas que nos van a ayudar a diagnosticar un paciente no respondedor son la imagen, la radiografía de tórax o la tomografía, donde aparte de demostrar otras complicaciones que vamos a ver un poco más adelante, muestra la falta de mejoría, incluso la progresión de los infiltrados pulmonares. Como elementos de laboratorio también vamos a apoyarnos en lo que es eh, la leucocitosis elevada, persistentemente elevada, lo mismo que la proteína C reactiva y sobre todo la procalcitonina, que no se normalizan en el periodo mencionado, dentro de las 72 horas. Acá tenemos la tabla donde nos muestra cuáles son las características clínicas, las imágenes del laboratorio, un poco más resumidas. Este artículo después se los voy a compartir. Y después es un flujograma de lo que es desde el inicio del tratamiento antibiótico hasta la finalización, con un promedio toma de 7 días. Y bueno, y el periodo de mayor vigilancia se plantea que sea entre el segundo y el tercer día, inicio del tratamiento antibiótico, donde uno tiene que revalorar si la respuesta clínica ha sido la adecuada con esos elementos clínicos de laboratorio, microbiológicos y sobre todo y también de imagen. Eh, ¿Cuál es la frecuencia de aparición de la neumonía aguda crónica grave que no responde al tratamiento adecuado? Bueno, son de entre 15 al 30% de las neumonias, y de la neumonía de la ventilación mecánica se habla que entre el 20 y 40% pueden quedar dentro de la definición de no respondedor. ¿Cuáles son los factores que influyen a la no respuesta en pacientes con neumonía? Bueno, son algunos relacionados con el huésped, que son, por ejemplo, la inmunosupresión, este, la fragilidad, la edad avanzada, las comorbilidades como la diabetes, el cáncer, el EPOC, la insuficiencia cardíaca crónica, alteración de la función inmune, difusión de la capacidad del aclaramiento respiratorio, eso es lo que puede llevar a la microaspiración, etc. Y hay otros factores que están relacionados más con la microbiología y con el tratamiento. La afección por microorganismos multiresistentes, por ejemplo, Pseudomonas y Acinetobacter se asocian a una mayor tasa de fracaso en el tratamiento antibiótico, la presencia de bacteriemia neumónica u otros gérmenes con alta carga bacteriana, los patógenos atípicos con Mycobacterium tuberculosis, hongos, virus, el retraso o un tratamiento inadecuado antimicrobiano, los factores que tienen que ver con la subdosificación, sobre todo por eh, los niveles terapéuticos tardíos con micina, cuando nos olvidamos de hacer la dosis carga, y no olvidar que la daptomicina no es un buen fármaco en el momento de plantear tratar una infección respiratoria, porque este es inactivado por el surfactante. No olvidar que hay cambios farmacocinéticos y farmacodinámicos asociados a los pacientes críticamente enfermos. La colonización crónica también es un factor donde se ha asociado a mayor tasa de fracaso del tratamiento. Después, hay factores relacionados con la gravedad,
La evolución clínica, como les había mencionado antes, no los voy a repetir. Y lo otro son la presencia de procesos no infecciosos asociados o los mimics, los mimetizadores, como son la embolia pulmonar, la insuficiencia cardíaca, la neoplasia, la vasculitis y el distrés secundario a otra causa no infecciosa. También hay factores ambientales y epidemiológicos, como por ejemplo la historia de exposición previa a antibióticos, la estancia prolongada en centros de cuidados a largo plazo, viajes recientes a regiones con alta prevalencia de microorganismos resistentes. ¿Cómo va a ser el manejo de este paciente con neumonía no respondedora? Bueno, teniendo en cuenta que el tiempo de recuperación esperada es entre las 48 y 72 horas, vamos a empezar como habíamos comentado antes, mostrándole la figura esa, comenzar la valoración siempre en todos los pacientes entre el segundo y el tercer día, ver el perfil de mejoría o no de los parámetros bueno, de laboratorio, clínicos, imagenológicos en la neumonía, ¿no? Eh, Hay que hacer una revisión clínica constante de los signos, los síntomas, los factores de riesgo para patógenos multiresistentes, una revisión detallada del régimen antibiótico, por ejemplo, con la dosis, la administración, la penetración a nivel del tejido pulmonar, si se adecua a los perfiles microbiológicos locales y específicos del paciente, sobre todo con el tratamiento empírico, ¿no? El uso de herramientas diagnósticas como la radiografía de tórax, especialmente la tomografía, si la evolución es desfavorable, ¿no? La broncoescopía y los cultivos respiratorios pueden identificar patógenos atípicos o no bacterianas y confirmar infecciones o condiciones alternativas. En este caso, la fibrobroncoscopía con lavado bronquial alveolar es una opción bastante válida en caso de neumonias no respondedoras. La evaluación con biomarcadores, como PCR por calcitonina, para seguir la respuesta, aunque sus variaciones deben interpretarse con cautela, ¿no? Tener en cuenta cuáles son las complicaciones sépticas o los diagnósticos erróneos. Por ejemplo, es fundamental descartar complicaciones sépticas relacionadas con la neumonía, como el empiema, el absceso pulmonar, la neumonía necrosante, derrames pleurales loculados que requieren un drenaje. También hay que considerar complicaciones sépticas no directamente originadas en el foco pulmonar, tales como la endocarditis o las infecciones hospitalarias simultáneas. Casi un 20% de los casos ingresados con diagnóstico de neumonía, el diagnóstico final es una condición no infecciosa que simula la neumonía. Por ejemplo, como les dije antes, y no olvidarse, insuficiencia cardíaca, embolia pulmonar, neoplasias, las vasculitis. Este error diagnóstico requiere especial atención para no prolongar un tratamiento inapropiado. ¿Cómo va a ser el enfoque del paciente con neumonía no respondedora? Bueno, revisar la historia clínica, identificar causas infecciosas que fueron pasadas por alto, factores de riesgo para organismos multiresistentes, antecedentes relevantes, como contactos con animales, viajes frecuentes, infecciones previas por microorganismos multiresistentes, o pseudomonas aeruginosa, antibióticos intravenosos recientes, y bueno, seguir con los estudios de imagen, la placa de tórax, es lo primero que se recomienda por su fácil acceso, este, mm, compararlas con las del inicio, este, la ecografía pulmonar, también es más sensible que la radiografía para quedar de las pleurales, puede diferenciar características del líquido, sugiriendo un empiema, evita la reacción y los costos altos. La única desventaja es que requiere una experiencia técnica y es limitada para evaluar las lesiones más profundas. En caso de mayores dudas, recurrir a la tomografía de tórax, en nuestro caso, si el paciente se encuentra trasladable, por ejemplo, ayuda a confirmar, descartar neumonía e identificar patologías alternativas a complicaciones, como edema pulmonar, embolia, neumonitis, neumonía realizada o algún tipo de malignidad asociada a esa neumonía. Permite mejor caracterización radiológica, detecta cavitación, abscesos, empiemas, linfadenopatía, mediastínica o también guía las intervenciones en caso de que nosotros, por ejemplo, requiéramos una punción. Dentro de los estudios de laboratorio, no me voy a ahondar mucho más. Por ejemplo, voy a solamente mencionar el valor de lo que es la fibroscopía con la lavado bronquial apelar y una búsqueda un poco más exhaustiva de la etiología, del germen, ampliando hacia, este, hacia hongos, virus o picobacterias. Y bueno, ¿qué hacemos entonces en estos casos? No existen datos robustos, ensayos clínicos que guíen el manejo antibiótico en pacientes que no responden, por lo que se debe basar principalmente en el juicio clínico y lo que llamamos el arte de la medicina. Entonces vamos a revisar y ajustar el tratamiento, verificar la dosis adecuada, considerando que pacientes críticos tienen alteraciones farmacocinéticas y farmacodinámicas, ¿no? Que pueden modificar el volumen de distribución
y aclaramiento de los antibióticos. Revisar la forma de administración, por ejemplo, puede ser necesario el uso de la perfusión continua en lugar del intermitente, revisar la penetración del tejido pulmonar del antibiótico para asegurar niveles terapéuticos adecuados. Escalar la terapéutica antibiótica, sobre todo para cubrir regímenes multiresistentes, esto siempre dependiente del cuadro clínico y el empeoramiento, eso lo apoya mucho más. Y sobre todo también agregar, en caso de que sea necesario, para organismos atípicos o no bacterianos, como Legionella, hongos o virus, en pacientes inmunocomprometidos más o con hallazgos compatibles en las imágenes. Hay que ser prudente con el uso de nuevos antimicrobianos, se amplía el espectro, por ejemplo los carbapenémicos, antisodomonas, anti-SAMAR, deben hacerse con base en riesgo epidemiológico y en el perfil del paciente y microbiología local, ¿no? Es fundamental suspender rápidamente antibióticos amplios si los cultivos no muestran patógenos que requieren esa cobertura para evitar resistencia y sobre todo también la toxicidad. ¿Cuál es la importancia del monitoreo terapéutico? Bueno, es clave para lograr niveles terapéuticos con respecto a los antibióticos, ¿no? Por ejemplo, los niveles óptimos de vancomicina. Consideran que unos antibióticos, como había mencionado antes, no son efectivos en el pulmón, como la aptomicina, o pueden requerir ajuste de dosis. Evitar el uso prolongado, innecesario, no me voy a extender en esto, y las decisiones en conjunto. Tener un constante diálogo entre el departamento de microbiología, farmacia, neumología, ante pacientes que son mucho más complejos. Bueno, con esto les quería resumir brevemente, traté de llegar a los 10 minutos, me pasé un poquito, pero sobre todo comentarle lo que es el manejo del paciente de una neumonía no respondedora basándose en las definiciones y la aproximación diagnóstica y qué hacer con el tratamiento antibiótico. Muchas gracias.